transparente, ¿no? La Vanessa Bueno, ¿qué no pasa? Hola. Hola, profe. Hola, profe. Buenos días a Hola, todos, profe. a todas. Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén bien, que estén sin mayores problemas. Espero que hoy día no nos falle el computador. En otra clase me falló la semana pasada, así que espero que ahora estemos bien. Les tengo una buena y una mala noticia, y es que no va a haber control hoy día. Buena porque obviamente tienen más tiempo para estudiar, pero mala porque la próxima semana tenemos cátedra, así que vamos a tener que dejar el control para la semana siguiente, creo yo. Ahí la vamos a reagendar
de acuerdo a nuestros tiempos. Eh, O podíamos como estudiar porque usted había dicho que era de la misma clase. Entonces, sí, lo que pasa es que estaba pensando que podía hacer la próxima semana con lo que pasáramos hoy día, pero la ya. próxima semana tenemos la cátedra. Entonces no podemos juntar cátedra y control en la misma sesión. ¿O me equivoco? am, Profe, lo que Ajá. hacían otros profesores es que incluían unas preguntas de control en la misma cátedra. sí, como dentro de, no sé cuántas preguntas va a hacer usted. Por ejemplo, si son 20, Ujú. el profe ponía 3 más o 5 más y esas las destacaba, ponía control. O solamente no te avisaba y el profe tomaba las 3 primeras preguntas como control. Lo voy a anotar, déjenme ver qué es lo que se nos... Si puede ser una alternativa buena, O si ahora no, vamos lo a deja para el recargar, 30. sí, el 30 vamos a Ahí, empezar con los seminarios, sí, entonces po. por eso tampoco quiero recargarnos mucho de tiempo. Pero déjenme verlo, puede ser una buena alternativa eso, agregarlo en la cátedra. Ya. Me gustó eso porque nos quita un poco de presión. ¿Alguna pregunta de las clases anteriores, algo que no haya quedado claro? ¿Algo para la cátedra de la próxima semana? ¿Algo de los seminarios? ¿Alguna cosa? Yo tengo una pregunta de los seminarios que estuve recopilando información y tengo, pero déjeme buscar la carpeta. Te- Tengo unos archivos, pero también son como, no son solo de Chile, hay algunos que son como del SAC, pero de Argentina, que no me acuerdo el ¿Ya? nombre cómo era. Y no sé si también se puede hacer como una comparación entre la situación que hay de brucelosis caprina en Argentina con la que hay en Chile, o Sí, con la que sí, no hay en Chile. totalmente. Totalmente, Ya. ni un problema. Excelente. Aporta, agrega, da una perspectiva más amplia también y no hay que considerar que lo que pasa en Argentina también repercute en Chile. A mí Sí, me porque igual corresponde, somos vecinos, entonces, claro, y a pesar de que tenemos la cordillera, a mí me correspondió varios años subir con los ganaderos a las veranadas. Muy, mm, muy bonito, muy entretenido, pasamos ahí unos buenos días. Y ahí yo me daba cuenta que el ganado, por lo menos de los viejos con los que yo estaba trabajando, muchas veces se pasaba para Argentina por casualidad y por conveniencia, por lo que me daba cuenta. Muchas veces se les pasaban para allá, pero yo me daba cuenta que era porque en el lado argentino había mucho más pasto. Entonces se les pasaba, se les quedaban 2, 3 días y después iban para allá como enojados a recoger el ganado, pero como que también lo dejan, por lo que yo me daba cuenta. Y eso implica también de que la bioseguridad que tenemos por la cordillera de no tener esa enfermedad acá no es tan cero. También hay un poco de flujo y eso también nos puede traer inconvenientes. Entonces, interesante también saber cuál es el estatus sanitario que tiene Argentina, quizás cómo lo han manejado, cualquier antecedente puede ser un aporte. Así que sí, me parece muy bien. ya, ya. Eso es, profe. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta antes de comenzar la clase? Sí, profe, yo quiero hacerle una consulta. Eh, Catalina. sobre la alimentación ideal para la raza Sulfur para tener los mejores beneficios para la carne. ¿Cuál es? Ayer estuve viendo la clase y me saltó la duda de eso. ¿Cuál es la mejor alimentación? Para la raza Saf- Sulfur. Suffolk, yo lo pronuncio, sí. Oye, mira, más que para la raza Suffolk, para cualquier ovino, una buena alimentación es la que cubra todos sus requerimientos. Y sería, por ejemplo, ideal alimentarlo con pura alfalfa o incorporar ahí granos de avena, aportarle, ¿no es cierto?, una serie de otros elementos, sales minerales, ¿no es cierto? Eh, no sé, tréboles de buena calidad, etcétera. El tema más que nada es cómo compatibilizar la rentabilidad económica
con la alimentación de los animales, ¿ya? O sea, a nosotros también nos gustaría ser alimentados con no sé, pues a mí no me gusta el caviar, pero creo que es una cosa más cara, o centollas, no sé, todo el cuento, pero el tema es cuál es la realidad que vivimos. En este caso, el Suffolk es un animal cuya cualidad más importante es su rusticidad, esa capacidad de transformar los pastos secos, los pastos súper pobres, lo que ramonean desde los árboles, ¿no es cierto?, en carne, en cuero, en lana, etc. Entonces, claro, esos mismos animales, si tú le pones una superalimentación, te van a rendir mucho más, te van a dar más crías, te van a dar más leche, van a estar muy bien en su estado general, pero los costos que van a tener van a ser inviable el negocio, ya no va a tener ese factor súper interesante que es la alta rentabilidad que puede tener si que los costos son mínimos, ¿ya? O ni siquiera la alta rentabilidad, porque no da para alta rentabilidad, ¿ya? O sea, por lo menos que sea rentable, pero eso tiene que ser en base a que los costos tienen que ser mínimos. Cuando los costos se te disparan, estamos en problemas. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí, profe, sí entendí. Y tengo otra consulta que no le entendí en la grabación, pero cuando pasó la raza de la leche, la raza laxa, usted habló sobre una enfermera que se incorporó de manera evasiva y hubo un error en la cuarentena. ¿Cuál era la enfermedad? Porque no se le entendió cuál era. La intenté buscar, pero no supe cuál era. Se llama Maedi Bisna. El nombre y apellido, Maedi, M-A-E-D de dedo I, Maedi, espacio, Bisna con B corta. Profe, ¿podría escribirlo mejor en el chat? Buena idea. Así nosotros lo buscamos después. Ustedes son muy inteligentes, po. Lo escribí, pero por algún motivo no se quiere ir. Ahí está. Estaba un poquito lento, pero lo mandé 2 veces. Maedi Bisna. Ahí lo tienen. Ya, gracias, profe. Ya. Profe, una pregunta. ¿Tenéis? Quería saber si va a subir alguna pauta para el seminario o lo podemos hacer como a libre demanda, se podría decir. No, es abierto, pero yo he estado explicando más de alguna vez, creo. Los aspectos más generales es que tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que estar enfocado en, más que en ciencia básica, en producción, hablando ya de casos reales, de terreno, no tan abstracto, no tan del texto, no tan del libro, sino que cómo nosotros podemos utilizar, o tu compañero, tú puedes utilizar esto una vez que llegues a la práctica profesional, ¿ya? ¿Qué tema te tocó a ti, por ejemplo? Me tocó el daño ovino por perro. Ya, entonces, por ejemplo, explicar cuáles son los principales daños que provocan los perros. Y me imagino yo que te va a salir ahí que se comen en los momentos de los partos, ¿no es cierto? Se comen las crías, muerden a la oveja, generalmente le muerden en la nariz, porque la oveja se enfrenta y normalmente se le tiran a la cara, también en los cuartos traseros, en la ubre, ver si hay algunos antecedentes. Yo sé que el SAC tiene algunos antecedentes porque en base a eso se intentó hacer un programa de eliminación de perros en el sur de Chile, cuantificar cuál es la cantidad de accidentes que están denunciados por mordeduras de perro.
puede incluir también ahí, ¿no es cierto?, ese elemento, ¿no es cierto?, que creo que fue en Magallanes, donde el SAG había autorizado la caza y eliminación de perros. Fue bien controvertido el tema en su minuto. Y también a usted que le gusta harto la clínica, enfocar ahí cuáles son los daños y qué se puede hacer, por ejemplo, con las ovejas y las cabras que estén lastimadas. Desde la curación de la herida a uso de antibióticos, sutura, no sé, por ahí buscar, y la eliminación muchas veces también de la hembra, ¿no es cierto? Si el daño, por ejemplo, en la ubre, hay que pensar que si esa ubre no tiene recuperación, hay que sacrificar la hembra, porque ya claramente no nos va a servir como hembra reproductora, que es el gran valor que tiene. Entonces hay que ir pensando ya recuperarla un poco y después enviarla a faena, ¿ya? Más o menos así, son 10 diapositivas, una cosa así, no más, porque tienen 10 minutos. Entonces, la idea es que la diapositiva, el PowerPoint o precio, como lo quieren hacer, sea ojalá autoexplicativo, que en la medida que ustedes tienen ahí la presentación, sus compañeros la entiendan, pero también quede, porque me la tienen que enviar a mí y yo esos elementos los voy a ocupar, ustedes me la envían a mí, yo la envío al curso y eso también es material de cátedra. Entonces tienen que estar ahí los elementos más relevantes, tienen que estar expresados ahí en esas 10 o un poco más diapositivas. La idea es que no nos enredemos tanto con muchos preámbulos como una gran introducción, no, o sea, vamos, la portada, ¿no es cierto?, con cuál es el tema, una fotito, ¿no es cierto?, quiénes son los integrantes, vamos, primer tema, este es mi tema que me tocó, estas son las causas, estos son los resultados, estos son los elementos que hay que tomar en consideración y quizá una pequeña conclusión de una diapositiva, ¿no es cierto?, dando su punto de vista, que es muy importante con respecto al tema. No sé, acá, por ejemplo, pueden concluir ahí en la mordedura de perro, que es una situación importante, y ahí hay que ver también el tema de la relevancia que toma el programa de tenencia responsable de animales, hecho en Chile, para controlar la cantidad de perros vagos y la cantidad de perros que quedan asilvestrados, que quedan sueltos en el campo, ¿no es cierto?, y que van a provocar daño en los animales de producción, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, por ahí, pero tratar de acotarlo a una cantidad prudente de no más allá de 10 o un poco más de diapositivas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya está. Profesor, ¿Sí? Carla. ¿me escucha? Ah, hola, ¿Sí? buenos días. Profe, yo tengo Buen día. una consulta sobre cuando hablamos de las razas de carne sobre la cruza entre la cuádruple, que en este caso, ¿dónde se dan este tipo de ovino puede ser en el país, en el sur, en el centro? Porque eso no me quedó claro. O sea, no lo explicó usted ese día. Ya, mira, la cruza cuádruple en particular ¿Sí? es una cruza que desarrolló el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que es Sí. una parte del Ministerio de Agricultura. Y acá por lo menos yo lo que he conocido más importante es, por lo menos donde yo vivo, acá en la sexta región, en la costa, una comuna que se llama Litueche, ahí hay una estación experimental de línea que se llama Idango con Ya. H, lo pueden buscar, y ahí hay unos colegas que por años han estado trabajando en el desarrollo de esta raza y en fijar las características, y luego que ellos tienen esta raza ya fijada hace años atrás, empiezan a sacarle cría y esas las venden a los productores cercanos, productores grandes, productores chicos. La idea, la lógica, que por lo menos a mí me correspondió ser autoridad acá en la región y autoridad del Ministerio de Agricultura, y una de las cosas que más presioné a línea era que realmente fuera un aporte a los pequeños campesinos, porque los grandes campesinos van y compran, o sea, los grandes productores van y compran genética en cualquier parte, hacen inseminación artificial, hacen transferencia de embriones, pero en línea y el Estado se supone que tiene que estar al servicio de los que no pueden, de los más pequeños. Entonces, la lógica es esa, que ellos después le vendan y eso se va diseminando no tan solo dentro de la región, sino que también fuera de la región. Pero por lo menos acá todo parte en el INIA Idango.
Ah, perfecto. Profe, y en este caso la carne que es de ovino se va de exportación generalmente o se consume a nivel nacional, este tipo cuando son este tipo cruza o la carne directamente de ovino. Eh, Mira, la producción de aquí de la zona central en gran medida se queda para el consumo nacional. ¿Ya? La producción que hay en Magallanes, que la gran producción no es 2 millones de hembras, ¿no es cierto? Más de 2 millones, y normalmente están dando ojalá una por madre o 0,8, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 1,5 millones de crías. Obviamente no alcanza para el consumo y muchas de ellas van a exportación. Aquí en la zona central, la cruza cuádruple, todo eso, yo diría que más para el mercado local. Años atrás, a fines entre el 2005 y el 2010 más o menos, hubo un programa bien interesante de exportación acá, del cual yo formé parte, y una faenadora de acá de la octava región le compraba a todos los productores de acá, Profe, perdón. disculpe, se ha cortado toda la comunicación, así que no alcancé a entender nada, disculpe. Chuta, estamos igual que el otro día. Denme un segundo, voy a conectarme con cable mejor para ver qué pasa. ¿Ya? Espera un segundo. Ok, ya, no hay problema. Aló. A ver, Ya ahora me sí. conecté vía cable ahora también para ver si... Ya, me parece muy bien. Desconecto la cámara si se pone muy pesado. ¿Me escuchan ahí un poco mejor? Sí, se escucha, profesor. Ya, me avisan si hay problemas de conectividad, por favor, para mí, que más que acá me da la impresión de que Zoom está teniendo algunos problemas porque no, por esa plataforma no he tenido problemas para comunicarme con este computador. Me preguntaban de exportaciones de carne, ¿no es cierto? Les decía Sí. yo que la carne de Magallanes, por su gran volumen de producción, no es consumida ya en su totalidad y se exporta una parte, obviamente, lo que excede al consumo nacional. Que acá en la zona central, ¿no es cierto? Hoy día no hay un programa de exportaciones importante. Sí lo hubo por allá por el 2005-2010, un programa donde me correspondió trabajar, y la faenadora Carne Ñuble de la octava región hizo un programa de compra a los productores acá para exportar la producción que ellos tenían al extranjero. Hoy día yo diría que la producción que hay es casi un 100% de consumo nacional. Ya, y en este caso, cuando se exporta, ¿cuál es el primer país en este caso que se vende o que es consumidor en este caso de carne ovina, profe? Chile mandó mucho a Europa, Europa occidental, principalmente a Alemania, Francia, Italia, España. Esos fueron los países donde se llegó en mejor forma, lo que era lo que es todavía la Comunidad Económica Europea. ¿Ya? También logró meter producción en el mundo más árabe. Arabia también le compró, y se estaba logrando entrar también
Oriente, en Japón y alrededores. Había una incursión también en México, que también se estaba trabajando, y la lógica era tratar de conseguir abrir mercado en Estados Unidos, pero pedían animales más pesados, más grandes. Y en ese trabajo estábamos cuando lamentablemente falló el proyecto. Estábamos logrando crías más pesadas, más grandes, no estuvieran engrasadas, sino que realmente fueran de musculatura, de desarrollo corporal más grande. Pero esos son los países principales a los cuales Chile le ha exportado en su momento, por lo menos acá en la zona central. Profe, ¿y alguna raza en particular es la que más se exporta directamente o en general las razas cárnicas? Depende. Obviamente que las razas de carne y de doble propósito son las más interesantes, pero comprendiendo las lógicas territoriales, Magallanes, ¿no es cierto?, lo que exporta son las crías de Corriedale, que son de doble propósito, eso es lo que más se exporta a nivel nacional. Y acá en la zona central, lo ideal y lo que más hay son razas de carne, en particular Suffolk y Hampshire, que son las dos razas más preponderantes acá, y esas son las que sacan cría. Otro tipo de razas son pocas acá, no vamos a encontrar mucha lacha lechera o mucha merino, no hay. Principalmente son razas más de corte de carne y más bien rústicas. Tampoco estamos hablando de raza de carne como Texel, por ejemplo, que es un gran productor de carne, muy bueno. Existen, pero no son mayoritarios acá en la zona. Ya. ¿La lana también en este caso, profesor, se exporta afuera? La lana de Magallanes se exporta en gran medida, hay poca industria textil acá en Chile, la lana de aquí de la zona central, o sea, la producción de lana de las ovejas de la zona central es pobre. Acá la lana, como yo les decía, de Suffolk, de Hampshire Down, es muy pobre, de mala calidad, gruesa, corta, que no tiene un gran valor, por lo tanto no tiene mucho sentido su exportación. Sí hay rebaños de ganado merino o merino precoz, que esas sí tienen mayor valor y se quedan para la producción nacional y también para exportación. Y hoy día se le está dando bastante énfasis a través de algunos proyectos, programas de desarrollo agrícola, a que también se produzcan, se le dé valor agregado, se puedan hacer mantas, frazadas, textiles con esa lana, para que no se vaya todo en bruto al extranjero, sino que también tenga un mayor valor. ¿Y en el extranjero también se va directamente a los mismos países que compran carne, en este caso como Alemania, España, Francia, o se va a otras partes? No lo sé, pero antiguamente, o actualmente no sé dónde estarán vendiendo en Chile, pero antiguamente se iba mucho a Italia, me acuerdo. A Italia era uno de los países que Chile le vendía bastante. Hay que pensar que otros países, por ejemplo Argentina vende mucha lana, Uruguay también, Australia, Nueva Zelanda venden, entonces esos países no requieren mucha exportación. China importa, pero importa grandes cantidades y por lo menos aquí en la zona central no es importante. La de Magallanes sí, obviamente que es una muy buena producción, que lo que yo recuerdo se iba para Italia, si mal no recuerdo. Ya. Súper, profe. Muchas gracias. Ya está, vamos a clase, si no nos vamos a atrasar mucho. Profe, ¿va a pasar lista? Sí. Pero en el momento menos esperado. Ya, ahí parece que quedamos en la clase pasada en principales productos a nivel mundial en producción de carne, ¿ya? Ahí vamos con los datos, ¿no es cierto? La producción mundial de carne asciende a 8 millones de toneladas, de las cuales un 11% se transa
entre países. Ese sí principalmente se exporta. Datos añejos, como le decía la otra vez, son un poquito viejos, pero son datos que todavía están bastante vigentes, son bastante reales porque no ha cambiado mucho el, el mercado de la producción y la comercialización. Por lo tanto, anda por ahí. ¿Cuáles son los principales países productores de carne ovina? Una vez más, principal productor de todo, China, ¿ya? Produce una gran cantidad porque son muchos chinos, porque tienen muchos rebaños, porque tienen muchas ovejas, ¿no es cierto? Pero eso no implica, primero que nada, que sea de buena calidad y tampoco implica que con eso abastezcan su mercado interno. Por lo tanto, a pesar de producir mucho, ellos no tienden a exportar, todo lo contrario, ellos tienden a importar lo que les está faltando, ¿ya? Fíjense que tiene un 24% del total del mercado, casi un 4% de toda la producción mundial de carne la maneja China. En segundo lugar, bastante más atrás, Australia y Nueva Zelanda con 8 y 7%. ¿Se acuerdan que siempre yo le hablaba que China, Australia, Nueva Zelanda la vamos a ver siempre a nivel de carne, de lana, de exportaciones, de importaciones? Son los países que van a ir mandando. Más abajo está Irán, Reino Unido, Turquía, ¿no es cierto? Ya son países que producen menos carne que China, ¿ya? Pero siguen estando dentro de un porcentaje interesante en el mercado mundial. ¿Quiénes destacan? Oh, se me tapa un poco la imagen ahí abajo. Se me tapa mi imagen. Un segundito. Ahí mejor, me queda mejor. Ya. En Sudamérica, en nuestro continente, ¿no es cierto? ¿Quiénes destacan? Brasil, con 79.000 toneladas, seguido de Argentina, Perú y Uruguay, 52.000, 33.000 y 27.000 toneladas respectivamente. Muy lejos, ¿no es cierto?, de casi los 2 millones de toneladas que tiene China, ¿ya? Entonces, obviamente que hay una gran diferencia en producción. Brasil, imagínense, con 79.000 toneladas y el más bajo de lo que está en Turquía con 272.000 toneladas. Entonces, bastante lejos la producción. Si se fijan en ese cuadro, ¿no es cierto? En esa gráfica, ahí tenemos cómo se compone o cómo se comparte la producción mundial de carne, partiendo por China, Australia, Nueva Zelanda, Irán, Reino Unido, y en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, y por allá Chile, chiquitito, ¿no es cierto?, con 11.000 toneladas de carne en vara, que aproximadamente corresponde a un 0,13% de la producción a nivel mundial, bastante baja, ¿no? Ahora, es una producción baja, pero es una producción interesante desde el punto de vista de la calidad, ¿no es cierto? Chile tiene una muy buena calidad del ganado comparativamente, y además de eso tiene un buen prestigio a nivel sanitario y a nivel de certificación de calidad, ¿ya? No sé si le ha pasado, uno va a comprar una carne de vacuno, por ejemplo, a uno de estos grandes supermercados, y hay una carne brasileña o paraguaya que dice que es lomo y que dice que es B y que debería ser espectacular, y al final uno termina comiéndose una suela, un pedazo de carne dura, con muy pocas cualidades, una carne al vacío que no tiene lo que uno espera de una carne de categoría o clasificación B. En ese sentido pasa porque muchas veces no son muy rigurosos en cuanto a la certificación, la determinación de calidad. Aquí en Chile, cuando decimos que este es un cordero y que realmente es un cordero de 4 meses, que es un animal de raza de carne y se vende al extranjero, por lo general eso es así y la gente en el extranjero recibe un producto de buena calidad. Por eso la producción chilena es muy bien aceptada. Y lo otro que también es interesante es que Chile es el único país en Latinoamérica que está libre totalmente de fiebre aftosa.
por lo tanto es el único que puede vender carne de cordero o de ovino y caprino en vara o con hueso. Todos los demás países pueden vender carne, pero deshuesada. Chile puede vender, ¿no es cierto?, cortes, la chuleta, ¿no es cierto?, el famoso tomahawk que hay ahora y se vende en los restaurantes, o se vendía, podíamos ir a restaurantes. La costilla, por ejemplo, que están apetecida en el ovino, Chile lo puede vender. En cambio, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay no pueden, porque ellos sí tienen fertosa y no pueden comercializar carne con hueso. Entonces eso también nos da como país un valor agregado. En cuanto al porcentaje o la participación que tiene la carne ovina en el mercado mundial, la carne ovina representa un 5% del consumo mundial de carnes. O sea, si ponemos ahí todas las carnes de vacuno, de cerdo, de ave, de pescado, ¿no es cierto?, etcétera, de todas esas carnes que consumen las personas, un 5% corresponde a carne ovina. ¿Ya? Que es más o menos el mismo porcentaje de su participación en el mercado. De todas las carnes que se comercializan en el mundo, más o menos un 5% también corresponde a carne ovina. Y el consumo en los últimos años de carne ovina ha ido teniendo un aumento leve, un 15%, ¿no es cierto?, sobre ese 5%, tampoco hablemos de que ha subido un 15% en total, sino que del 5% de participación que tiene la carne ovina dentro del mercado y del consumo, ha subido un 15%, que eso corresponde aproximadamente a un 0,7, una cosa así del total, ¿ya? Un poco dado la lógica de que China ha aumentado ¿cómo se llama?, su poder adquisitivo, entonces ha tenido capacidad de importar y comercializar y consumir productos que antes le eran un poco más prohibitivos. También tiene que ver un poco con un tema de cultura de venta, ¿no es cierto? Y se ha abierto un poco a vender el cordero fresco, refrigerado y porcionado. Antiguamente solamente se vendía el cordero entero, en vara, en una pieza, ¿no es cierto?, vivo o muerto, faenado, pero hoy día si uno va a un supermercado puede encontrar, ¿no es cierto?, chuleta, costilla, pierna de cordero trozado. También si va a un restaurante hoy día le es más fácil a uno conseguir platos de este tipo. Garrón de cordero, costilla de cordero, pierna, ¿no es cierto?, en alguna preparación. Eso antiguamente no era muy factible. Hoy día se ha ido y eso hace que se abra un poco el mercado, se abra un poco el comercio. ¿Quiénes son los principales consumidores como persona? No estamos hablando como país, sino que quienes consumen harto cordero, a quienes les gusta comer cordero. Bueno, en primera línea siempre hay Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda, más de 30 kilos por persona al año. Ya estamos hablando promedio año. No sé qué pensar, ¿no es cierto? Los neozelandeses ahí se comen más o menos dos corderos al año por persona. Si estamos hablando de un cordero pesa vivo 32, 35, 40 kilos y faenado pesa la mitad, en cuenta redonda, ellos se comen tranquilamente 2 corderos. Australia, 17 kilos y medio por persona, o sea, se comen su cordero igual que Uruguay, cada uno. Grecia consume 14 kilos por persona, Arabia Saudita 13 kilos por persona. Aquí un corte un poco para ir mostrando lo que consumen las personas. Este es uno de los cortes característicos. Aquí hay un corte transversal que se le hizo a la canal y donde se puede ver ahí, ¿no es cierto?, el ojo del lomo que llamamos, que es a ambos lados de la columna, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver el músculo longuísimo dorsi, que es el lomo, y es lo que al final se vende. El animal se parte a lo largo de la columna y se deja
un trozo de lomo con una parte de la costilla. Es una preparación que hoy día se consume bastante en el plato, ¿no es cierto?, en el restaurante, que consume cordero, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que se busca un animal que haya desarrollado bien este lomo, que tenga esas cualidades, pero además no sé si alcanzan a ver que está rodeado por una capa de grasa hacia el exterior, y esa capa, esa es la característica que debería tener, que no sea una tremenda capa de grasa haciendo pelotones de grasa y nada, sino que es una capa bien uniforme, pareja, y la infiltración que tiene tampoco es tan pesada. Se ve mucha carne y no se ve tanta línea, tanto marmoreo, ¿no es cierto?, de grasa hacia el interior. Tiene, obviamente, el cordero, pero se nota que es un animal joven, no está muy invadido, ni tiene grasa en exceso sobre el tejido. Aquí en esta diapositiva no se ve, pero vuelvo atrás un poquitito. Dentro de estos consumidores de carne, ¿no es cierto?, Nueva Zelanda con 32 kilos, Australia 17, Uruguay con 15, Grecia 14 kilos por persona, Arabia Saudita 13 kilos por persona al año. Más adelante vamos a tener una diapositiva donde está Chile. Chile, los chilenos aparecemos consumiendo muy poco carne de ovino, muy poca carne de cordero. Estamos hablando de que en Chile se consume alrededor de 300 a 400 gramos por persona al año, que es muy poco gramos. Imagínense comparado con los 30 kilos que consumen los neozelandeses. O sea, estamos hablando del 1%, o sea, el 10% de 32 son 3 kilos. Y nosotros no consumimos 3 kilos, consumimos 300 gramos. O sea, el 1% de los neozelandeses comeríamos nosotros aquí en Chile. Yo creo que en parte tiene razón, aquí en Chile se consume poco cordero. Los que estamos habituados, estamos en la zona, y yo creo que los que están en Magallanes, la gente de más de campo debe consumir más, pero obviamente el Gran Santiago, la grande metrópolis de la gente que vive en Concepción, en La Serena, Coquimbo, no son personas que consuman mucho cordero. Entonces el consumo es bajo. Pero se suma a esto, que hay bajo consumo, el hecho de que cuando se hacen estos cálculos de cuánto consume una persona al año, los datos para eso no es que le van a preguntar a la persona o le van a ir a medir cuánto tiene en el plato. Lo que se hace es sacar el cálculo de cuántos animales pasaron por la faenadora, por el matadero, cuántos documentos tributarios, estoy hablando de factura, boletas, pago de IVA, se hicieron que incluyan estos animales. Entonces, si mira, ¿sabe qué? Coincide aquí que tantas facturas se hicieron por, no sé, pues 10 millones de ovinos en este año. En la faenadora también aparece que pasaron 10 millones de ovinos en el año y somos tantos habitantes, hagamos el cálculo y dividamos ya, tantos 30 kilos por persona en Nueva Zelanda. ¿Se fija? Aquí en Chile el problema que tenemos es que esos datos generalmente no están, no existen. ¿Por qué? Porque la persona cuando va a comprar un cordero no lo compra en una faenadora, normalmente no lo compra en un supermercado, normalmente ese cordero se vendió en la puerta del campo sin una boleta de por medio, sin una factura, sin una certificación sanitaria, sin un registro del Servicio de Salud o del SAC que certifique que ese animal fue faenado. Entonces, a la larga en Chile no aparece ese dato, ese insumo, ese elemento que permite cuantificar cuánto vino se ha consumido. Entonces, por eso que Chile aparece con 300, 400 gramos de consumo por persona al año, a diferencia de estos otros países donde realmente sí tenemos o sí tienen datos de consumo o de faenamiento. ¿Se entiende un poco esa idea? Sí, profe. Sí, Sí, profe, se entiende. Sí, profe. En la prueba no quiero que me digan que no se entiende, ¿ah? Ya. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de producción de carne. ¿Quiénes son los principales productores de carne, ¿no es cierto? Lo teníamos acá recién. China, Australia, Nueva Zelanda. Esos son los principales productores de carne.
Constanza Orellana levantó la mano, dice aquí. ¿Algo pasó? ¿Alguien levantó la mano? ¿Constanza Orellana dice que levantó la mano? Me equivoqué. Se equivocó, no hay problema, si todos nos equivocamos. ¿Ven la presentación o se me cayó? Sí se ve, pero ahora se ve. Sí, sí se ve. Ya. Entonces estamos hablando de China, Australia, Nueva Zelanda como grandes productores de carne. Pero fíjense ahora que aún manteniendo parte de esta misma lógica de estos tres grandes productores, los que exportan ahora carne de su producción, teniendo una gran producción, quienes venden a otros, quienes tienen suficiente superávit, fíjense que el principal país ahora exportador es Nueva Zelanda, ¿ya? Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, exporta más de un 50% de su producción, o sea, de todo lo que genera como producción de carne ovina, más del 50% va para afuera. Por lo tanto, ellos están especializados en exportar, en vender hacia afuera, en sacar su producción. Australia, más o menos la misma lógica, un poco menos, un 39%, que sigue siendo alto, casi un 40% de todo lo que producen lo venden a otros países. Es bastante. Y fíjense que apenas dejan un 8% al resto de los países en cuanto a exportación, dentro de los cuales cae Chile y Argentina y Uruguay, etcétera, otros países más menores, todo lo que es Oriente, ¿no es cierto?, que también ahí tienen algo de producción y pueden exportar algo. Entonces, aquí es súper relevante entender que en cuanto a las exportaciones de carne ovina, hay dos países que son muy relevantes, Nueva Zelanda y Australia son los que generan más mercado internacional, son los que venden mayor producción al mundo. En muy específico, Nueva Zelanda exporta... Profe, dígame. entonces igual Chile recibe productos desde Nueva Zelanda y Australia, o Chile consume su propio cordero. Yo no he visto, no te puedo decir que no haya, pero yo no he visto ventas de carne de ovino importada, en este caso, desde otro lugar hacia Chile. No te digo que no pueda haber, porque quizá en algún supermercado en Santiago que yo desconozco o alguna cadena pueda haber importado algo. Pero por lo general Chile se autoabastece. Se abastece con la producción de acá de la zona central y con la producción que tiene Magallanes. No he visto y no creo que tengamos por lo menos una importación importante como sí la hay, por ejemplo, en vacuno, ¿no es cierto?, desde Brasil, desde Paraguay, mismo Argentina, desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Chile ahí sí importa. También nosotros tenemos en cerdo y en ave una muy buena exportación de ellos, casi el 40% de la producción de cerdo de acá, sobre todo de la zona central, se exporta. En este caso, yo que sepa, importación de carne desde Australia, Nueva Zelanda u otro país, no lo conozco. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Como les decía, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, exporta a otros países más de 400.000 toneladas y este tipo ¿qué es lo que exporta? ¿Cuál es su fuerte en exportación? El cordero. ¿Ya? Igual que la producción de Chile, ¿no es cierto?, el animal joven, el animal de pocos meses de vida, eso es lo que más venden hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia la Unión Europea y hacia Estados Unidos. ¿Ya? Esos son sus compradores, ¿ya? La Unión Europea y Estados Unidos le compra a Nueva Zelanda. Por otro lado, Australia comercializa hacia el exterior alrededor de 321.000 toneladas, aproximadamente un 46% de su producción. ¿Y qué es lo que exporta principalmente? Fíjense que aquí hay una diferencia. Nueva Zelanda exportaba cordero, animal joven, en cambio Australia vende principalmente ganado mutón.
es decir, animal adulto. Estamos hablando tampoco animal viejo, pero sí estamos hablando de que ya no son corderitos o corderitas de 3 meses, 4 meses, 5 meses, sino que estamos hablando de animal de 1 año, 2 años, ¿ya? Animal más grande, animal más pesado, y a quienes se lo vende también a Estados Unidos y la Unión Europea, pero hay amplía un poco más y vende hacia Japón y hacia Arabia Saudita. Entonces tienen distintos mercados. Estas ventas hacia el extranjero son complejas y muchas veces hay que entenderlas bien obviamente, desde los aspectos en cuanto a qué es lo que quieren comprar estos países, si son animales más jóvenes, más adultos, si son animales más grandes o les da lo mismo, pero también fíjense que hay algunos problemas técnicos, como que en Japón, por lo general, no compran hembras. Hay un problema ahí con las hormonas para los japoneses, se enredan y se complican y por lo tanto no la compran. En Medio Oriente, no me acuerdo cuál es la parte, no sé si compran la parte delantera o la parte trasera de los ovinos, porque la otra parte la consideran que es indigna o es sucia para su cultura, para su forma de ser. Entonces, ¿cómo se llama todo? Todos esos aspectos hay que verlo. También el tema de los aranceles. Hay países que protegen mucho su mercado interno, por lo tanto, al comprar desde el extranjero le ponen harto impuestos, ¿verdad? Entonces, oye, ¿sabes que el kilo de cordero de aquí Chile se vende aquí a 1.000 pesos, se exporta a 1.000 pesos, pero ya le ponen una tasa arancelaria de 25%? Entonces, cuando ya entra a otro país, ¿no es cierto?, entra ya no con 1.000 pesos, sino que con 1.250 pesos, más lo que tienen que recargarla ya para tener ganancias, se transforma en algo prohibitivo y la gente no está interesada. Por el contrario, hay países con los cuales Chile tiene convenio en que hay arancel cero, y por lo tanto, si aquí se vende a 1.000, allá entra a 1.000, por lo tanto, hay más movimiento del producto. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que es comercio internacional. ¿Quiénes importan carne ovina? Ahí está un poquito la gráfica, ¿no es cierto? El total de importaciones hacia el interior de los países asciende a un poco más de 864.000 toneladas. ¿Quiénes son los principales importadores? Ahí está clarito, la Unión Europea. En ese tiempo todavía estaba Inglaterra ahí, hoy día ya no está, pero estamos hablando de Alemania, Francia, Italia, ¿no es cierto? Me imagino Bélgica, Reino Unido, como les decía, Dinamarca, etcétera. Todo lo que, incluso estaba Grecia y Turquía, si no me equivoco, ya también estaba ahí como parte de la Unión Europea. Ellos son los que se llevan el grueso de las importaciones del mundo, en particular, como ya veíamos, se lleva la importación de lo que exporta Nueva Zelanda y Australia, ¿ya? Así que ellos consumen mucho. También, como ven, Estados Unidos, un buen porcentaje, Japón, Arabia Saudita, China, México, yo se lo decía adelante, que es un mercado para Chile, Canadá y la Federación Rusa. Son los principales importadores de carne de ovino. Chile, como les decía, principalmente le vendía mucho, y yo creo que sigue vendiendo, a la Unión Europea, a México, dentro de sus destinos más habituales. Sé que Arabia también y a Japón también estuvo incursionando en el mercado. ¿Quién es el principal país exportador en Latinoamérica? Uruguay con 15.766 toneladas, le sigue Argentina con 5.869 toneladas, y Chile para el 2008 exportaba 4.473 toneladas hacia la Unión Europea en un 81%. Si se fijan, si consideramos Argentina es un gran productor, pero no tiene una gran exportación, ya no más de 5.800 toneladas. Uruguay, sin ser tan grande como los anteriores, sí tiene una buena exportación, por lo que yo les decía, Uruguay siempre marca tendencia, siempre es
un país que tiene una alta tecnología, se ha preparado muy bien, tiene buenas escuelas, tiene muy buena investigación, por lo tanto, está en muy buen pie para exportar. Chile, siendo pequeñito, ¿no es cierto?, teniendo no más allá de 4 millones de cabezas, que está lejos del resto de los países de Latinoamérica, para esos años exportaba una cantidad importante de toneladas de carne, ¿ya? Por lo que les decía, Chile está libre de fiebre aftosa, Chile tiene un buen nivel productivo, un buen nivel sanitario, un prestigio ganado, y la calidad del producto también era bastante, y es bastante interesante. ¿Qué mercado parece como atractivo? Asia, y cuando hablamos de Asia estamos hablando de China, estamos hablando de todo lo que es el Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, de Corea, ¿no es cierto?, incluso viniéndonos hacia abajo, hacia Indonesia, es todo un Hong Kong, ¿no es cierto?, son países que se abren al consumo, que están logrando mejores niveles adquisitivos, tienen más plata para comprar, están comprando productos más gourmet, productos de mayor calidad, y se atreven a empezar a comprar este tipo de carne y otros productos. Acá en Chile también se venden mucho. Yo les decía la otra vez, las cerezas, por ejemplo, que son valiosas y ellos tienen la plata para comprarlas. Mucho vino, que antiguamente no consumían, hoy día están consumiendo. Y hay otros productos que son más intangibles, como el turismo, un elemento que estos países asiáticos están ingresando muy fuerte, entonces son atractivos como mercado. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, para Chile, más que seguirle vendiendo a Europa, que ya está un poquito topado, hay otros países que no le va a poder exportar porque son grandes productores aquí en Latinoamérica, entonces los ojos estaban puestos y están puestos allá, en el Asia. Ya, vamos a bajarlo aquí para empezar con la situación de la producción ovina nacional de vuelta del break. ¿Ya? Volvemos a las 9:40 a retomarlo. Ya, profe.